Descubrí que mis 3 hijos son de mi jefe hace 15 años, me callé para no pagar manutención, hoy el menor cumple 18, en la fiesta les regalé una caja fuerte con los ADN y una orden de desalojo. El candelabro de cristal de Baccarat que colgaba sobre la mesa principal del salón de eventos del Hotel Ritz-Carlton brillaba con la misma intensidad falsa que la sonrisa de mi esposa, Lorena, quien estaba sentada en su trono de terciopelo rojo celebrando su 45 cumpleaños rodeada de la crema y nata de la sociedad. Una fiesta que me había costado $55,000 y que yo había pagado con una tarjeta de crédito que ella no sabía que estaba a punto de ser cancelada por falta de fondos deliberada. Y mientras levantaba mi copa de Dom Perignon para proponer un brindis, observando las caras de los 3 jóvenes que el mundo creía que eran mis hijos, Marcos de 22, Sofía de 20 y el pequeño Leo, que casualmente había cumplido 18 años ayer. Sentí una calma glacial recorrer mis venas, una sensación de paz que solo puede experimentar un hombre que ha estado conteniendo la respiración durante 15 largos e infernales años y que finalmente está a punto de exhalar fuego. A mi derecha, sentado en la mesa de honor como el amigo de la familia y padrino de mis hijos, estaba Carlos, mi antiguo jefe y CEO de la multinacional donde desperdicié 2 décadas de mi vida. Un hombre arrogante de 60 años que me miraba con esa suficiencia paternalista, dándome palmaditas en la espalda y diciéndome, has hecho un gran trabajo con esta familia, Jorge, deberías estar orgulloso. Sin tener la menor idea de que yo sabía su secreto, de que yo sabía que cada vez que miraba a mis hijos, estaba viendo su propia sangre, sus propios rasgos genéticos replicados en 3 seres humanos que yo había alimentado. Vestido y educado mientras él se llevaba el crédito y el placer sin gastar un centavo. Para entender la magnitud de la bomba que estoy a punto de detonar en esta mesa, tengo que llevarlos atrás en el tiempo, a una tarde gris de noviembre hace exactamente 15 años, cuando mi mundo se rompió en un silencio clínico y estéril. Leo tenía 3 años y había sufrido una caída fea en el parque, se había abierto la frente y necesitaba una transfusión de sangre durante la cirugía reconstructiva menor. Yo, siendo el padre devoto y preocupado, me ofrecí inmediatamente a donar. Asumiendo que mi sangre O positiva sería compatible o al menos útil, pero el médico de guardia, un hombre joven y meticuloso que no sabía de política social, me llevó aparte con el ceño fruncido y unos papeles en la mano. Señor, me dijo, hay un error en nuestros registros O. Bueno, biológicamente es imposible que usted sea el donante directo, el niño es AB negativo, y con su tipo de sangre y el de su esposa que tenemos en archivo, la genética simplemente no cuadra. Al principio me reí. Pensé que era un error de laboratorio, le exigí que repitieran las pruebas, pero cuando la segunda ronda confirmó lo mismo, la risa se convirtió en un agujero negro en mi estómago. No confronté a Lorena ese día. No grité. Hice algo que definiría el resto de mi vida, contraté a un investigador privado y realicé pruebas de ADN secretas a mis otros 2 hijos, Marcos y Sofía, usando cabellos sacados de sus cepillos y saliva de sus vasos. Una semana después, los resultados llegaron en un sobre amarillo que abrí en mi coche, aparcado lejos de casa, probabilidad de paternidad, 0.0% para los 3. Los 3. No 1, ni 2. Los 3 niños que llevaban mi apellido, a los que les leía cuentos por la noche, eran producto de una mentira sistemática. Pero el golpe final no fue descubrir que no eran míos, sino descubrir de quién eran. El investigador me entregó fotos, registros de hoteles y correos electrónicos borrados que Lorena, en su descuido tecnológico, no había eliminado del servidor compartido. Su amante durante los últimos 20 años no había sido un desconocido, había sido Carlos, mi mentor, mi jefe, el hombre que me invitaba a asados los domingos y que se reía de mis chistes. Lorena había sido su segunda esposa en las sombras, y yo había sido el idiota útil, el cuckold financiero que criaba a su prole bastarda para que él no tuviera que lidiar con escándalos de divorcio que le costaran su fortuna. Mi primer impulso fue matarlos. O al menos, entrar en la casa con los papeles en la mano, gritar la verdad, divorciarme y quemar todo hasta los cimientos. Pero entonces, mi abogado, un hombre sabio y cruel llamado Dr. Arriaga, me detuvo con una verdad legal que me heló la sangre. Jorge, me dijo, si te divorcias ahora, el juez te destruirá. Has actuado como padre de esos niños durante años. La ley asume la paternidad por presunción. Si revelas esto ahora, el tribunal dirá que el interés superior de los niños está por encima de la biología.
te obligarán a pagar manutención, pensión alimenticia y, dado que ganas bien, te quitarán el 60% de tus ingresos durante los próximos 15 años para mantener el estilo de vida de los hijos de otro hombre. ¿Quieres eso? ¿O quieres ganar de verdad? Le pregunté qué tenía que hacer. Su respuesta fue simple y aterradora: espera. Cierra la boca, trágate el orgullo y espera. Espera hasta que el último de ellos cumpla 18 años. El día que el menor sea legalmente un adulto, tu obligación financiera termina. En ese momento, y solo en ese momento, puedes soltar la verdad sin que te cueste un centavo en manutención futura. Es una condena de 15 años de prisión emocional, Jorge. ¿Puedes aguantarlo? Y lo aguanté. Dios sabe que lo aguanté. Durante 5.475 días, me desperté cada mañana al lado de la mujer que me despreciaba, le di un beso de buenos días y fui a trabajar para el hombre que se acostaba con ella, sonriendo, asintiendo, jugando el papel del empleado leal y el padre amoroso. Pagué colegios privados, pagué clases de tenis, pagué ortodoncias, pagué campamentos de verano, gastando un promedio de $80,000 al año en niños que no llevaban mi sangre. Viéndolos crecer y convertirse en versiones en miniatura de Carlos y Lorena, arrogantes, materialistas, vacíos. Marco se convirtió en un vago que estrelló 2 coches que yo pagué, Sofía me llamaba tacaño si no le compraba bolsos de Prada, y Leo simplemente me ignoraba, siempre buscando la aprobación de su padrino Carlos. Cada vez que Lorena me humillaba en público diciendo que yo era aburrido o poco ambicioso comparado con Carlos, yo apretaba los dientes y visualizaba este día. Visualizaba el calendario. Contaba los días hacia atrás. Y mientras contaba, preparaba mi salida. Durante los últimos 5 años, bajo la excusa de malas inversiones y recortes en la empresa, empecé a liquidar mis activos reales. Vendí mis propiedades de inversión y moví el dinero a cuentas offshore en las Islas Cook, intocables por la ley de divorcio local. Refinancié la casa familiar, esta mansión donde estamos celebrando ahora, sacando el 90% de su valor en efectivo y escondiéndolo, dejando la propiedad con una deuda masiva que estaba únicamente a nombre de ambos. Pero que pronto sería problema de ella. Acumulé efectivo, oro y criptomonedas. Legalmente, en papel, soy un hombre que está al borde de la quiebra. En realidad, tengo $4.5 millones líquidos esperando por mí en una vida nueva. Y hoy, ayer para ser exactos, Leo cumplió 18 años. El reloj de mi condena llegó a 0. Soy libre. Atención todos, dije por el micrófono, el sonido rebotando en las paredes doradas del salón, interrumpiendo las conversaciones de las 200 personas presentes. Lorena me miró con fastidio, probablemente temiendo que la avergonzara con un discurso sentimental y barato. Carlos seguía fumando su cigarro, sonriendo con esa mueca de superioridad. Sé que estamos aquí para celebrar a mi maravillosa esposa, continué, pero también quiero aprovechar para dar un regalo muy especial. Un regalo que he estado preparando durante 15 años. Un regalo que representa la verdad absoluta de nuestra familia. Hice una señal y 2 meseros entraron empujando un carrito cubierto con una sábana de seda. La sala se quedó en silencio. Lorena se enderezó, sus ojos brillando con codicia, probablemente esperando una escultura, un coche o una joya gigante. Lorena, Carlos, niños, dije, bajando del escenario y caminando hacia ellos. Siempre me han dicho que soy un hombre predecible. Que no tengo sorpresas. Bueno, espero que esto cambie su opinión. Quité la sábana con un movimiento teatral. Debajo no había joyas. Había una caja fuerte de acero gris, fea, industrial y pesada. Un murmullo de confusión recorrió la sala. ¿Qué es esto, Jorge?, preguntó Lorena, con una risa nerviosa, intentando mantener la compostura. Es una broma, ¿verdad? ¿Las llaves de un yate están dentro? No, querida, respondí, sacando un control remoto de mi bolsillo. Adentro está la liberación de todos nosotros. Adentro está la respuesta a por qué tus hijos tienen los ojos de Carlos y no los míos. Adentro está la razón por la que he soportado tus insultos, tus gastos y tu desprecio durante 1,5 décadas sin quejarme. La sonrisa de Carlos se congeló en su rostro. Lorena se puso pálida, tan blanca como su vestido de diseñador. Jorge. ¿De qué estás hablando?, susurró ella, y por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. Miedo puro. Ábrela, le ordené,
lanzándole el código escrito en una servilleta. El código es la fecha en que descubrí que me engañaban, 11 de abril de 2010. Adelante. Todos quieren ver qué hay dentro. Lorena no se movió, paralizada por el terror. Así que me acerqué yo mismo, tecleé los números con calma deliberada, el mecanismo hizo un bip agudo y la puerta pesada de acero se abrió con un gemido metálico, revelando su contenido ante los ojos de todos. No había dinero, no había oro. Había 3 carpetas azules de laboratorio genético, un documento legal grueso con sellos rojos y, lo más importante, una sola maleta pequeña con mi ropa, ya empacada. El sonido de la puerta de la caja fuerte al abrirse resonó como un disparo en el silencio sepulcral del salón de baile. Y mientras yo metía la mano en la cavidad de acero para sacar las 3 carpetas azules etiquetadas con nombres que ya no sentía míos, pude ver cómo el sudor empezaba a perlar la frente de Carlos. Ese sudor frío y aceitoso de un hombre que sabe que su vida cuidadosamente construida está a punto de colapsar bajo el peso de su propia arrogancia. Lorena, por su parte, estaba temblando tan violentamente que su copa de champán se derramó sobre el mantel de lino blanco, creando una mancha oscura que se extendía como la corrupción moral que había infectado nuestro matrimonio durante 2 décadas. Tomé la primera carpeta, la que llevaba el nombre de Marcos, mi supuesto primogénito, el joven de 22 años que me miraba con una mezcla de confusión y esa hostilidad habitual que siempre me dedicaba cuando no le estaba dando dinero. Caminé hacia él, ignorando los murmullos de los invitados que ya habían sacado sus teléfonos para grabar lo que intuían sería el escándalo del siglo, y le extendí el documento. Marcos, dije con una voz tranquila, casi suave, siempre te has quejado de que nunca te he entendido, de que no tenemos nada en común, de que soy demasiado estricto, demasiado, clase media, para tu gusto refinado. Bueno, resulta que tenías razón. No tenemos nada en común, ni siquiera la sangre. Marcos me arrancó la carpeta de la mano con un gesto brusco. Abrió el documento y sus ojos escanearon rápidamente la página hasta detenerse en la línea final resaltada en amarillo neón. Vi cómo su color desaparecía, cómo sus labios se separaban en un no silencioso. ¿Qué es esto?, susurró, levantando la vista hacia su madre. Probabilidad de paternidad, 0.0%. Mamá, ¿qué significa esto? Lorena intentó levantarse, intentó arrebatarle el papel, gritando, no le hagas caso. Es falso. Tu padre está borracho, está teniendo una crisis de la mediana edad. Pero yo fui más rápido, saqué las otras 2 carpetas y las lancé sobre la mesa frente a Sofía y Leo. No estoy borracho, Lorena, estoy despierto, por primera vez en 15 años, estoy completamente despierto, dije, girándome hacia los invitados para asegurarme de que todos escucharan cada sílaba. Lo que Marcos tiene en la mano, y lo que Sofía y Leo están leyendo ahora mismo, son pruebas de ADN certificadas por el laboratorio más prestigioso del Estado, con cadena de custodia legal verificada, pruebas que confirman, sin lugar a dudas, que ninguno de estos 3 jóvenes lleva mi apellido por derecho biológico. Durante 22 años, he criado, vestido, alimentado y pagado los caprichos de 3 extraños. Sofía soltó un sollozo histérico, tirando la carpeta al suelo como si quemara. Mentiroso. Tú eres mi papá, gritó, buscando la mirada de Carlos instintivamente, buscando al tío rico que siempre la consentía. Y ahí fue cuando solté la segunda bomba. Ah, Sofía, qué ironía que mires a Carlos, dije, caminando hacia la mesa de honor donde mi jefe estaba petrificado, con el cigarro consumiéndose entre sus dedos temblorosos. Porque si pasan a la página 2 del informe, verán algo interesante, verán un análisis comparativo de marcadores genéticos, verán, como yo tenía sospechas, y como Carlos es un hombre descuidado que deja tazas de café y pañuelos usados en mi oficina. Me tomé la libertad de analizar su ADN también. El salón jadeó al unísono. Carlos se levantó de un salto, tirando la silla. Jorge. Basta. Esto es ilegal. Te voy a destruir. Rugió, intentando usar su voz de CEO para intimidarme, la misma voz que había usado durante años para mantenerme sumiso en la oficina. Pero ya no funcionaba. Ya no tenía poder sobre mí. Siéntate, Carlos, le ordené con una autoridad que lo dejó paralizado, o proyectaré en esa pantalla gigante las fotos de tu viaje a Cancún con Lorena en 2005. Cuando supuestamente estabas en una conferencia en Tokio y ella visitaba a su tía enferma, tengo las fotos, tengo los recibos del hotel, tengo los registros de llamadas, tengo todo. Carlos se desplomó en la silla, derrotado por la evidencia de su propia estupidez.
Me giré hacia los chicos, que miraban a Carlos con horror. Ahí lo tienen, les dije, señalando al hombre que sudaba en su traje de $3,000. Ese es su padre, biológico y moral, el hombre que se acostaba con mi esposa en mi cama mientras yo estaba trabajando horas extras para su empresa, para pagar las escuelas de sus hijos. Lorena rompió a llorar, un llanto feo y ruidoso, gritando que yo era un monstruo, que había planeado esto para humillarla, que cómo podía hacerle esto a los niños en un día de celebración. Tú los criaste. Tú eres su padre de corazón. Chilló ella, apelando a la misma lógica emocional que mi abogado me advirtió que usaría. El ADN no importa. El amor importa. Solté una carcajada seca y amarga. El amor importa, sí, concedí, pero el amor se basa en la verdad, y nuestra familia se basó en un fraude de 15 años, y hablando de fraude, volví a la caja fuerte y saqué el documento legal grueso, el que tenía los sellos rojos. Aquí está el regalo final de la noche, el que he estado esperando entregar hasta hoy. Ayer, Leo cumplió 18 años, lo que significa que, según la ley de este estado, mi obligación legal de manutención ha terminado oficialmente para los tres. Ya no hay menores de edad en esta casa, lo que significa que ya no soy rehén del sistema de familia. Le entregué el documento a Lorena. Eran los papeles de divorcio, redactados hace 5 años, actualizados y presentados ante el tribunal esa misma mañana a las 9 de la mañana, antes de la fiesta. Estoy solicitando el divorcio por causal de adulterio y fraude de paternidad, expliqué, mientras ella leía el documento con manos temblorosas. Y gracias a las pruebas que he recopilado, mi abogado asegura que no solo no te daré un centavo de pensión alimenticia, sino que te estoy demandando por la devolución de los gastos de crianza de los últimos 15 años bajo la figura de daños y perjuicios por fraude civil. Estoy pidiendo la restitución de cada dólar gastado en colegios, ropa, viajes y comida para los hijos de Carlos. La suma total, con intereses, asciende a $1.2 millones. Lorena levantó la vista, con los ojos desorbitados. No tienes ese dinero. Estamos en quiebra. Tú mismo dijiste que las inversiones fueron mal, gritó ella, intentando encontrar una grieta en mi armadura. La casa. La casa es nuestra. No puedes echarme. Sonreí, esa sonrisa fría que había ensayado frente al espejo 1000 veces. Ah, la casa, dije, mirando alrededor del lujoso salón, qué bueno que lo mencionas, verás, como parte de mis malas inversiones, tuve que refinanciar la hipoteca hace 6 meses, saqué todo el capital. El dinero real ya no está en la casa, Lorena. Está en una cuenta en las Islas Cook a la que tú no tienes acceso. Lo que queda en la casa es una deuda de $2 millones que está a nombre de ambos. Pero como tú te vas a quedar con la propiedad en el divorcio, porque soy generoso y te cedo la casa, también te quedas con la deuda, y dado que yo ya no voy a pagar la hipoteca a partir de hoy. Bueno, te sugiero que le pidas ayuda a Carlos, aunque conociendo su historial financiero y su pánico a los escándalos, dudo que quiera financiar tu estilo de vida ahora que todo el mundo sabe que es un adúltero. Carlos, al escuchar su nombre y la implicación financiera, se levantó de nuevo, esta vez para huir. Yo no tengo nada que ver con esto, balbuceó, ajustándose la corbata, evitando la mirada de Lorena y de sus hijos biológicos. Esto es un asunto doméstico, yo tengo que irme. Intentó salir, pero los invitados, que habían formado un círculo de curiosidad morbosa alrededor de la mesa, le bloquearon el paso. Nadie quería perderse el final de la obra. Marcos, el hijo que siempre idolatró a Carlos, se interpuso en su camino. ¿Te vas?, le preguntó, con la voz quebrada. ¿Es verdad? ¿Eres mi padre? ¿Sabías esto? Carlos lo empujó suavemente. Quítate, chico, no es el momento. Ese empujón fue el catalizador. Marcos, lleno de rabia y confusión, empujó a Carlos de vuelta, y el gran CEO cayó sobre la mesa del pastel, destruyendo la torta de 5 pisos de vainilla y frambuesa en una explosión de crema y vergüenza. El caos se desató. Sofía gritaba, Lorena intentaba limpiar a Carlos, Leo miraba al vacío en estado de shock, y yo tomé mi pequeña maleta de mano de la caja fuerte, la única cosa que me importaba. Disfruten del pastel, dije por el micrófono una última vez, ya está pagado, al igual que mi libertad. Bajé del escenario y caminé hacia la salida del salón de baile, sintiendo como 15 años de peso se levantaban de mis hombros con cada paso, dejándolos atrás en el naufragio que ellos mismos habían construido. Mientras los flashes de los teléfonos de los invitados iluminaban la escena como relámpagos en una tormenta perfecta.
Salí del Hotel Ritz-Carlton esa noche respirando el aire frío de la ciudad como si fuera oxígeno puro por primera vez en 15 años, dejando atrás el caos de gritos, llantos y pasteles destrozados. Me subí a un taxi anónimo en lugar de mi Mercedes, que había dejado convenientemente aparcado en el aeropuerto esa mañana, y mientras el conductor me preguntaba a dónde íbamos, saqué la tarjeta SIM de mi teléfono. La partí en dos y la lancé por la ventana, cortando el último cordón umbilical digital que me unía a la farsa que había llamado familia. Mi destino inmediato no eran las Islas Cook todavía, eso vendría después. Mi primera parada fue una suite modesta en un hotel de negocio cerca del aeropuerto donde pasé los siguientes 3 días observando, a través de los informes de mi abogado y las redes sociales, cómo el imperio de mentiras de Lorena y Carlos se desmoronaba con la velocidad de un castillo de naipes en un huracán. La mañana siguiente a la fiesta, la realidad golpeó a Lorena con la fuerza de un tren de carga, según me contó el doctor Arriaga, mi abogado. Ella intentó ir al banco a primera hora, todavía con los ojos hinchados de llorar y probablemente con resaca, para intentar acceder a nuestras cuentas conjuntas y arreglar el desastre. Imaginaba que encontraría al menos lo suficiente para pagar las facturas inmediatas o contratar a un abogado de defensa, pero lo que encontró fue un desierto financiero absoluto, el gerente del banco. Un hombre que conocía a nuestra familia desde hacía años y que me había ayudado discretamente a ejecutar la operación Éxodo, la recibió en su oficina con una expresión de lástima profesional y le explicó la situación con brutal claridad. Señora Lorena, como le explicamos a su esposo hace 6 meses cuando autorizó las transferencias. La liquidez de las cuentas de ahorro y corrientes fue utilizada para cubrir los márgenes de las inversiones fallidas en criptomonedas y derivados de riesgo que él realizó. Era mentira. Por supuesto, no hubo inversiones fallidas. Solo transferencias estratégicas a fideicomisos blindados, pero en el papel, Jorge el marido estaba arruinado. Además, continuó el gerente, entregándole un estado de cuenta impreso en papel rojo. La línea de crédito hipotecario sobre la mansión fue utilizada en su totalidad. El saldo pendiente de la hipoteca original más la segunda hipoteca asciende a $1 millón, y dado que el señor Jorge ha dejado de pagar las cuotas automáticas a partir de hoy, el banco iniciará el proceso de pre-ejecución hipotecaria en 90 días si no se cubre la mensualidad de $12,000. Lorena debió sentir que el suelo se abría bajo sus pies. La casa, su preciada mansión, el símbolo de su estatus por el que me había humillado tantas veces, no era un activo, era un pasivo tóxico. Una deuda gigante de hormigón y mármol que yo le había cedido generosamente en los papeles de divorcio. Ella era la dueña del 100% de la casa y del 100% de la deuda. Pero la humillación bancaria fue solo el aperitivo. El plato fuerte fue su intento de buscar refugio en los brazos de su verdadero amor, Carlos. Mis fuentes me confirmaron que Lorena fue a las oficinas corporativas de la empresa ese mismo mediodía, arrastrando a Marcos y a Leo con ella, probablemente pensando que Carlos, ahora que la verdad estaba fuera, asumiría su rol de patriarca y lo salvaría con su chequera millonaria. ¡Qué ilusa! Carlos no había llegado a ser CEO por ser un hombre con corazón, sino por ser un tiburón despiadado que cortaba sus pérdidas sin pestañear. Cuando Lorena intentó entrar a su oficina, se encontró con que su pase de seguridad había sido desactivado. La recepcionista, que solía saludarla con café y sonrisas, le informó fríamente que el señor Carlos estaba en reuniones indefinidas y que tenía prohibida la entrada a personal no autorizado. Lorena armó un escándalo en el lobby, gritando que ella era la madre de los hijos del jefe, lo cual fue un error táctico monumental porque Carlos, previendo esto, había bajado acompañado de su propio equipo legal y de seguridad. El encuentro en el lobby, grabado por las cámaras de seguridad y por varios empleados, fue devastador. Carlos, por favor, Jorge nos dejó sin nada, tienes que ayudarnos, son tus hijos, suplicó Lorena, empujando a Leo hacia adelante. El chico estaba mortificado, rojo de vergüenza. Carlos ni siquiera los miró a los ojos, miró a través de ellos como si fueran muebles de oficina viejos. Señora, dijo Carlos, usando el tono más formal y distante posible, no sé de qué está hablando. Esas pruebas de ADN que su marido mostró son fabricaciones, papel mojado sin validez legal. Yo no tengo hijos con usted. Y si continúa difamándome en mi lugar de trabajo, mi abogado le pondrá una orden de restricción y una demanda por calumnias tan grande que sus nietos nacerán debiéndome dinero. Marcos, el hijo que siempre había admirado la fuerza de Carlos, intentó intervenir, pero, tú siempre me dijiste que era especial, me diste el puesto de pasante, me regalaste el reloj.
Te di un puesto por lástima hacia el hijo de un empleado mediocre, le cortó Carlos con crueldad, y el reloj fue una baratija promocional. No te confundas, muchacho, no eres mi hijo, eres un error administrativo. Seguridad, sáquenlos de aquí. Los guardias los escoltaron a la calle como si fueran delincuentes, y ahí, en la acera fría del distrito financiero, Lorena entendió por fin la magnitud de su error. Había cambiado a un hombre leal que hubiera dado la vida por ella, por un narcisista que solo la usaba como entretenimiento. Carlos no iba a reconocer a esos hijos, hacerlo significaría admitir el adulterio. Lo que detonaría su propio divorcio con su esposa oficial, una mujer de la vieja escuela que venía de una familia dueña de la mitad de las acciones de la empresa, y le costaría su puesto de CEO. Carlos prefería ver a sus bastardos morir de hambre antes que perder su silla ejecutiva. Desesperada y sin opciones, Lorena intentó la última carta, contactarme. Durante esos 3 días, mi teléfono, el nuevo número que solo tenía mi abogado, permaneció en silencio, pero el doctor Arriaga recibió docenas de llamadas de ella y de los niños. Sofía, la princesa de papá, le dejó mensajes de voz llorando: doctor Arriaga, dígale a papá que lo siento, que no quise decir esas cosas, necesito dinero para la matrícula de la universidad, me van a echar si no pago mañana. Él prometió pagar mi semestre. Marcos envió correos electrónicos amenazantes diciendo que tenía derechos legales, no los tenía, y Lorena pasó de la ira a la súplica patética: dile que lo amo, que podemos ir a terapia, que Carlos no significó nada, decía en un mensaje, ignorando el hecho de que no significó nada. Duró 20 años y produjo 3 seres humanos. Arriaga, siguiendo mis instrucciones precisas, les respondió con una sola comunicación oficial el tercer día. Una carta certificada informándoles que el desalojo de la mansión comenzaría formalmente en 30 días si no refinanciaban la deuda, algo imposible sin mis ingresos, y que cualquier intento de contacto directo conmigo sería considerado acoso y reportado a las autoridades. Además, adjuntó la factura detallada de la demanda civil por fraude de paternidad. 2 millones de dólares, pagaderos inmediatamente, con el embargo preventivo de cualquier activo que Lorena pudiera tener a su nombre, incluyendo sus joyas y su coche, que también estaba a su nombre, y por ende, era embargable. El cuarto día, antes de irme al aeropuerto para mi vuelo final, decidí hacer una última parada, no para hablar con ellos, sino para ver, desde la distancia segura de mi coche de alquiler con vidrios polarizados, el estado de mi antigua vida. Conduje hasta la mansión, la casa que había comprado con tanta ilusión hace 2 décadas, y lo que vi fue el retrato de la decadencia. El césped, siempre impecable, tenía basura acumulada. El Audi de Marcos tenía un cepo en la rueda, probablemente por multas impagas o falta de pago de la letra, y vi a Lorena en la entrada, discutiendo con un hombre que reconocí como un tasador de una casa de empeños local. Estaba intentando vender sus joyas, esas mismas joyas que yo le regalé en aniversarios falsos, probablemente descubriendo que muchas de ellas no valían tanto como creía o que el mercado de segunda mano es cruel. Sofía estaba sentada en los escalones, llorando con el teléfono en la mano, probablemente dándose cuenta de que sus amigas de la alta sociedad la habían bloqueado al enterarse del escándalo, y Leo estaba pateando una pelota contra la pared del garaje con rabia, la imagen de un niño que ha perdido a 2 padres en una semana, el que creía que tenía y el que nunca quiso. No sentí lástima, lo busqué en mi interior. Busqué esa compasión que me había hecho quedarme 15 años, pero no encontré nada, solo un vacío limpio y ordenado. Había pagado mi deuda con creces, había cumplido mi condena, ellos eran adultos ahora, y la vida real acababa de empezar para ellos. Encendí el motor y me alejé despacio, sin mirar atrás por el espejo retrovisor, directo hacia la terminal internacional donde un boleto de ida a Rarotonga me esperaba, listo para empezar a gastar mis 4,5 millones en una playa donde nadie conocía mi nombre ni mi pasado. Han pasado 6 meses desde que aterricé en el pequeño aeropuerto de Rarotonga, en las Islas Cook. Un lugar donde el azul del océano tiene más matices de los que el ojo humano puede procesar y donde el concepto de estrés corporativo o drama familiar es tan ajeno como la nieve. Y mientras escribo esto desde la terraza de mi bungalow frente al mar, con una brisa suave moviendo las palmeras y un café de grano local humeando en la mesa, mi abogado, el infatigable doctor Arriaga, me acaba de enviar por correo electrónico encriptado el informe final, el epílogo legal y social de la destrucción de la familia que dejé atrás, un documento de 50 páginas que se lee no como un reporte jurídico, sino como una tragedia griega moderna donde la arrogancia y la mentira fueron castigadas con una precisión quirúrgica que roza lo divino.
La caída de Lorena fue tan estrepitosa como predecible. Según el informe, apenas 35 días después de mi partida, el banco ejecutó la cláusula de aceleración de la hipoteca al no recibir el pago. Y dado que la propiedad tenía una deuda superior a su valor de mercado debido a mi refinanciación estratégica, un detalle que los economistas llaman hipoteca sumergida y que yo llamo justicia poética, Lorena no pudo venderla para sacar ganancia. El día del desalojo, una fecha que mis antiguos vecinos probablemente marcaron en sus calendarios como evento del año, el sheriff del condado llegó a las 8 de la mañana con una orden judicial irrevocable. Lorena, en un último acto de negación delirante, se negó a abrir la puerta, gritando desde el balcón que esa era su casa y que su marido, yo, volvería para arreglarlo todo. Tuvo que ser sacada por la fuerza. Escoltada por 2 oficiales mientras arrastraba una maleta Louis Vuitton llena de ropa que ya no tenía donde lucir, bajo la mirada implacable de todo el vecindario que salió a sus jardines para presenciar el espectáculo. Sus amigas del club de jardinería, esas mismas que bebían mi vino y se reían de mis chistes malos, no le ofrecieron asilo. Al contrario, grabaron videos que circularon en los grupos de WhatsApp de la comunidad, convirtiéndola en una paria social. Terminó mudándose a un apartamento de una habitación en un barrio peligroso en las afueras de la ciudad, un lugar con humedad en las paredes y rejas en las ventanas, donde tuvo que aprender a la fuerza lo que significa trabajar. Consiguió un empleo como recepcionista en una clínica dental, ganando en un mes lo que antes gastaba en una cena, y lo más dulce de todo es que el juez falló a mi favor en la demanda civil por fraude. Lorena ha sido condenada a pagarme $2 millones en restitución, una deuda que nunca podrá pagar y que garantiza que cualquier centavo extra que gane por el resto de su vida será embargado automáticamente, asegurando que nunca, jamás, pueda volver a levantar cabeza financiera. Pero si el destino de Lorena fue triste, el de Carlos fue una obra maestra de destrucción corporativa. Yo sabía algo que Lorena ignoraba: la esposa oficial de Carlos, Mariana, era la verdadera dueña del poder. Su padre había fundado la empresa y ella poseía el 60% de las acciones con derecho a voto. Cuando el escándalo estalló, y me aseguré de que estallara enviando copias anónimas de los resultados de ADN y fotos de los amantes a la oficina de Mariana. La reacción fue nuclear. Mariana no gritó, no lloró. Simplemente convocó a una junta extraordinaria de accionistas y destituyó a Carlos como CEO por conducta inmoral que daña la reputación de la marca y violación del código de ética corporativa. Carlos fue sacado de su propia empresa por seguridad, con una caja de cartón en las manos, perdiendo su salario de 7 cifras, sus bonos y sus acciones, que fueron recompradas a precio de sanción, pero la verdadera masacre fue el divorcio. Mariana tenía un acuerdo prenupcial de hierro fundido con una cláusula de infidelidad draconiana. Carlos salió del matrimonio sin casa, sin acciones y con una pensión irrisoria, perdió el club de campo, perdió el yate. Perdió el respeto de la industria. Hoy, el gran tiburón de los negocios vive en un condominio alquilado, tratando de vender cursos de liderazgo online que nadie compra, solo y amargado, culpando a Lorena por seducirlo y arruinar su vida. Cuando intentaron buscarse mutuamente para consolarse en su miseria, terminaron peleando a gritos en la calle, culpándose el uno al otro por su desgracia. Demostrando que su amor no era más que una conveniencia compartida que no sobrevivió a la falta de dinero. Y finalmente, los niños, las víctimas colaterales de la mentira de sus padres, pero también cómplices de su propia arrogancia. Marcos, incapaz de aceptar que ya no era el heredero de un millonario ni el hijo del CEO. Intentó mantener su estilo de vida mediante estafas con tarjetas de crédito y pequeños fraudes. Fue arrestado 3 meses después por intentar vender un coche que no era suyo y ahora espera juicio, enfrentando una pena de 3 años. Sofía tuvo que abandonar la universidad privada porque, obviamente, ni Carlos ni Lorena podían pagar los $40,000 del semestre. Intentó convertirse en influencer para monetizar el escándalo. Pero Internet es cruel y los comentarios la destrozaron. Terminó trabajando de camarera en un bar nocturno, viviendo con 3 compañeras de piso y aprendiendo humildad a la fuerza. El único que parece tener una oportunidad de redención es Leo. El menor, el día que cumplió 18 años y vio la verdad, hizo lo único sensato: se fue, se alistó en el ejército al día siguiente, buscando escapar de la toxicidad de su madre y la vergüenza de su padre biológico. Me envió un correo electrónico hace una semana, breve y seco, diciendo: gracias por cuidarme cuando no tenías que hacerlo, lamento no haber sido un mejor hijo, no te buscaré, pero espero que seas feliz. Fue el único cierre que necesitaba. Cierro la laptop y tomo un sorbo de mi café. El sol se está poniendo sobre el Pacífico, pintando el cielo de colores que el dinero no puede comprar. Tengo 4
5 millones en el banco, una casa pagada frente al mar, salud y, lo más importante, una paz mental absoluta. No tengo esposa que me mienta, no tengo hijos ajenos que me drenen, no tengo jefe que me traicione. Soy, por primera vez en mi vida, el dueño absoluto de mi destino. La gente dice que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo discrepo. La venganza es un plato que se cocina a fuego lento durante 15 años. Se sirve helado y se disfruta bajo el sol tropical. Sabiendo que mientras yo escucho las olas del mar, ellos escuchan las sirenas de la policía y los reclamos de los acreedores, y ese sonido, amigos míos, es la mejor música que he escuchado jamás. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.